Chicos, buenos días, por favor, me confirman si se me escucha y si se puede ver la pantalla. Gracias, ya. Vamos a retomar. Ok, la última clase vimos sobre URDF y cómo visualizar nuestro robot en RViz. Vamos a hacer un rápido resumen. Un resumen rápido. Aquí tengo mi Ubuntu dentro de mi espacio de trabajo, como ya vimos. Ok, hasta aquí lo que vimos fue básicamente este launch, ¿no? Para poder lanzar el robot description o el archivo RDF en el parámetro robot description para poder publicar el robot este publisher que básicamente está publicando las transformaciones estáticas y dinámicas en los tópicos TF y TF static. También vimos el nodo join este publisher GUI para poder eh, de alguna manera tener una interfaz gráfica y desde ahí mandarle los estados de las articulaciones en el tópico join states. Y también vimos cómo abrir un archivo de configuración desde Revis. Ok, entonces voy a ejecutar ese launch. A ver, vamos a ver. Los launch, el nombre de mi nodo, de mi paquete y el nombre de mi launch. Ok, entonces lo que teníamos era algo así como esto, ¿no? Tenemos dos ruedas y también tenemos una interfaz gráfica o una pequeña interfaz que es esta de aquí, donde podemos mover las ruedas, ¿no? Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver cómo insertar esto en una simulación en Gazebo, ya que simplemente esto es como una visualización en RViz, no tiene nada que ver con una simulación de un robot real, ¿no? Es simplemente una visualización. Un momento, por favor. Ya. Entonces vamos a ver, primero también ya aprendimos sobre las transformaciones, hay transformaciones estáticas y dinámicas. Las estáticas en este caso serían base footprint y chasis link, y las dinámicas serían rueda izquierda link y rueda derecha link, ¿no? Es bueno ver qué es lo que se está publicando en esos tópicos. A ver, ¿dónde estamos? Ok, pues vamos a ver ROS Topic List, y aquí puedo ver que se está publicando el tópico Join States, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto, ROS Topic Echo Join States. Y lo que se está publicando aquí básicamente son los estados de las dos articulaciones que tenemos. En este caso, tenemos las rueda derecha chasis joint y rueda izquierda chasis joint. Son mis dos articulaciones dinámicas en mi archivo de URDF. Como ya vimos, este nodo de aquí lo que hace básicamente es escoger el parámetro robot description y poder sacar eh, cuáles son las articulaciones dinámicas y a partir de ahí poder crearme la interfaz gráfica para poder visualizar.
o para poder enviar los estados de las articulaciones, ¿no? Algo así como esto, ¿no? Tenemos a Joint State Publisher GUI, ¿de acuerdo? Lo que está pasando ahora mismo es que él está cogiendo el parámetro Raw Description y está extrayendo las articulaciones dinámicas y lo está publicando en Joint States, ¿no? A través de la interfaz gráfica que me proporciona. Entonces, para tener claro esto, cualquier consulta me avisan. Aquí puedo ver que lo que me publica son las posiciones tanto en X como en Y, ¿no? Como pueden ver, no está la velocidad, porque yo a través de la interfaz gráfica no le puedo enviar la velocidad, ¿no? Solamente le puedo enviar la posición. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros veamos en gaseo, ahí sí vamos a tener la velocidad, ¿no? Que es también importante, saber la velocidad y saber la posición. Simplemente tendría que hacerse como una integración y listo, ¿no? Ok. Ahora, otro tópico importante, y esto si se dan cuenta se publica a una frecuencia alta, ¿no? Podemos revisar la frecuencia con Ross Topic HS y se está publicando a alrededor de 10 hercios. Esa es la frecuencia en la que se está publicando. Esto no debería ser una frecuencia mucho más elevada, porque básicamente los estados de la rueda son lo que voy a usar como retroalimentación para pues, algoritmos de más alto nivel, ¿no? Ahora, lo que también puedo ver aquí es otra vez Ross Topic List y podemos ver el tópico de TF, por ejemplo. Ross Topic Eco TF, ¿no? Ya sabemos que aquí se publican las transformaciones estáticas, ¿no? ¿Y quién lo publica? Lo publica RoboDesTabilizer directamente de RoboDescription, porque aquí se están definiendo todas esas transformaciones estáticas. Lo que puedo ver aquí es que solo hay unas, ahora vamos a ver, vamos a detener esto. Chasis link, rueda izquierda link, chasis link, rueda derecha link. Ah, no, disculpen, era TF static, ¿no? Y aquí puedo ver que solamente se está publicando una transformación estática que te lleva de base footprint a chasis link, ¿no? Que sería la única transformación estática que se define aquí en el archivo .urf, ¿no? Que sería justamente eh, eso aquí, ¿no? ¿Cómo está articulado chasis link con respecto a base footprint? Está en Z 0.07 desplazado en el GZ para positivo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que en traslación está en 0.07. Y en rotación está en 0,00. Y esto ya vimos que cuando trabajamos con transformaciones, como son matrices básicamente de transformaciones, esto al final de lo que está en RPI, en ángulos de Euler, lo voy a expresar en cuaterniones, ¿no? Que sería en X, Y, Z y W. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean ceros aquí, el único que cambia aquí es el W, que es 1.0. Entonces, y esto como es una transformación estática, solamente se publica una vez, ¿no? No se está publicando continuamente. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le hago un eco al TF solamente, serían las transformaciones dinámicas, que justamente son dos, ¿no? Son dos transformaciones dinámicas que tenemos. Uno sería cómo llego de chasis link a rueda derecha link y el otro cómo llego de chasis link a rueda izquierda link. ¿De acuerdo? Y esto básicamente ya son dinámicas y están cambiando en el tiempo, ¿no? Se están publicando a una cierta frecuencia. ¿Qué más? También podemos revisar aquí, por ejemplo, el join, que sería X, Y, Z, ¿de acuerdo? En Y no cambia, es menos 0.15, aquí está menos 0.15, y la rotación sí es la que está variando, ¿no? Cuando yo eh, envío una diferente, puedo ver que cómo es que cambia, ¿no? La transformación aquí, porque se está convirtiendo el ángulo de la rueda con respecto al chasis, a cuaterniones y está variando, ¿no? Igualmente para aquí abajo. Entonces, lo que quiero que tienen aquí es que son matrices de transformaciones que al final se van a usar para poder yo referenciar cualquier punto del robot con respecto a un punto superior o de cualquier otro. O sea, básicamente hay un árbol de transformaciones que se va creando y yo voy a poder referenciar. Justamente eso se conoce como TF y vamos a partir de aquí. ¿Ya? Ok, entonces, como vimos, TF es ya sabemos que son transformaciones o transfer frames, transformaciones de sistemas de coordenadas. Es una biblioteca de ROS diseñada para manejar sistemas con múltiples marcos de referencia, ¿no? En 3D o frames. Estos marcos de referencia pueden cambiar dinámicamente o también pueden ser estáticas, como ya vimos, ¿no?
Y lo más importante es que TF te permite hacer consultas sobre cómo esos marcos se relacionan entre sí en un momento específico. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo tener un robot humanoide que tiene decenas de marcos de referencia, ¿no? Porque ya vimos que es importante que también tenga definidos los marcos de referencia estáticos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Porque básicamente hay una coordinación especial que permite entender al robot su posición y orientación con respecto a otros objetos y partes, ¿de acuerdo? Entonces, lo más común en un robot móvil es algo así como esto. Tengo el robot ya vimos que la rueda tiene un sistema de coordenadas, que sería rueda derecha link. El chasis puede tener un chasis link o también se conoce como base link. Y luego tengo otro punto que se conoce como odometría y otro sistema de coordenadas como mapa. ¿De acuerdo? La odometría no es otra cosa de poder saber, pues, funciona algo así como esto, para que entiendan. Cuando yo inicio mi robot o cuando mi robot se enciende, mi robot parte de un sistema de coordenadas en cero, ¿no? Entonces mi robot es como que todo está de X, Y, Z. Y cuando mi robot se enciende, mi robot se encuentra en una posición cero. Porque si es que es como que mi robot se inicializa en cero, básicamente, ¿no? Entonces mi robot parte aquí. Entonces lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que baselink o el sistema de coordenadas de mi robot, que podría ser chasis link en este caso, imaginaos, va a estar aquí, alineado justamente con esto. X, Y, porque mi robot está en cero. Entonces, se crea un sistema de coordenadas que se llama ODOM, ¿de acuerdo? Y aquí va a estar chasis link, ¿no? Y a medida que mi robot avance en el tiempo, mi robot se va a estar moviendo con respecto a este sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Y mi robot va a aparecer, por ejemplo, aquí, después de un cierto tiempo, ¿no? Si mi robot solamente ha avanzado con respecto al eje X, entonces mi robot se encontrará aquí. Si solamente se hemos desplazado o ha rotado, seguirá aquí, pero con una rotación distinta, ¿no? Entonces, el sistema de coordenadas que define cómo es que mi robot se mueve con respecto a un plano se llama ODOM y se le conoce como odometría, ¿no? Ese es el sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Pues aquí sería el sistema de coordenadas ODOM. Ahora, pero no es el único sistema de coordenadas, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, estoy haciendo un mapeo o quiero que mi robot se ubique dentro de un cuarto o dentro de mi sala, imaginemos, a mí no me interesa saber dónde, es que- dónde se encuentra mi robot cuando se enciende, o sea, con respecto a odometría, ¿no? Porque ya vimos, ¿no? Si mi robot se enciende aquí, aquí será la odometría, ¿no? Aquí se define la odometría. Y mi robot aparecerá aquí en 000. Y si el robot se enciende aquí, igualmente, aquí se crea la odometría, ¿no? Igual. Entonces, la odometría, el sistema de coordenadas de la odometría va a variar dependiendo dónde se enciende tu robot o dónde se inicializa. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder ubicar a mi robot con respecto a un espacio determinado, por ejemplo, puede ser mi sala, mi cuarto, mi cocina, entonces ahí se define un nuevo sistema de coordenadas que es un poco más global, si se dan cuenta, ¿no? Que podría ser el mapa. Un sistema de coordenadas que se llama mapa. Entonces, yo lo podría definir aquí. ¿De acuerdo? X, Y, Z. Y esto se conocería como mapa. Ahora, lo interesante aquí es que, imaginemos que mi robot se enciende aquí, ¿no? Entonces, este sistema de coordenadas va a variar en el tiempo, ¿no? Va a variar donde mi robot se inicialice. Y mi robot, imaginemos que está aquí, ¿no? Ahí. Ahí sería o no, mi robot. Basically, ahí ya. Entonces, este de aquí va a variar, ¿no? Dependiendo de a dónde mi robot se inicializa, pero esto siempre va a estar estático. ¿De acuerdo? Entonces, al final lo que voy a conseguir es que voy a tener que referenciar mi baselink con respecto al mapa, ¿no? O sea, voy a tener algo así como eso, ¿no? Primero con respecto a odometría y luego la odometría con respecto al mapa. Ahora, también puede existir otro sistema de coordenadas mucho más amplio, ¿no? Que sería ya con respecto tal vez al planeta Tierra, ¿no? Y ahí ya podría poner coordenadas del tipo longitud y latitud, ¿no? Que sería como un sistema de coordenadas World, algo así, ¿no? Entonces, de ahí parte la necesidad de poder crear sistemas de coordenadas, ¿de acuerdo? Y eso en un robot móvil, bueno, se entiende de esa manera. Ahora, en un brazo robótico es mucho más interesante, tal vez, ¿no? Porque en un brazo robótico yo tengo algo así como eso, ¿no? Tengo mi primer eslabón, luego aquí tengo otro sistema de coordenadas, luego aquí tengo otro, imaginemos, ¿no? Y aquí puedo tener otro para el efector final, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo algo así como eso, ¿no? Sí, al final un brazo robótico no son más que nada que eslabones conectados entre sí, ¿no?
Y aquí viene la importancia de poder definir estos sistemas de coordenadas en cada uno de sus eslabones. Para eso también hay como un estándar que se conoce como Denevit-Hattenberg, de cómo hay como un estándar para poder hacer correctamente esto. No es que es de forma aleatoria, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, lo que a mí me interesa es, primero, que mi robot o el efector final se posicione en un punto en el espacio, ¿no? O sea, imaginemos que el punto objetivo es este de aquí. El efector final debe llegar aquí, ¿de acuerdo? Yo sé dónde se ubica este punto con respecto a él, ¿no? A mi sistema base link, imaginemos que se llama también. Yo sé esa distancia, ¿no? Porque es como que yo sé cuánto, imaginemos que eso es un punto 2, punto 2, punto 2 en el espacio. Ahora, pero a mí, al final, no me importa dónde se ubica él con respecto a él, sino tal vez me va a importar dónde se ubica él con respecto a este efector final, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde empieza a aparecer la necesidad de poder, un determinado punto, poder expresarlo en distintos sistemas de coordenadas. Entonces, para eso básicamente son los TFs, ¿no? ¿Qué más? Me permite para poder hacer transformaciones dinámicas. Las relaciones entre frames cambian en el tiempo, como ya vimos en las ruedas. Un brazo robótico moviéndose mientras el robot avanza, ¿no? Ok, entonces, y también es importante porque se maneja a través de un sistema distribuido, que quiere decir que cualquier nodo en ROS puede publicar o escuchar datos de transformaciones. Entonces, al igual que los parámetros, que son importantes y cualquier nodo puede consumir los parámetros, pues también hay la necesidad de que esas transformaciones, que todas esas transformaciones que yo tengo en un robot, puedan o son necesarias para otros nodos. Entonces, por ejemplo, el nodo de segmentación para él le importa muchísimo, o para él saber, imaginemos que en el efector final hay una cámara, le importa muchísimo saber dónde está este punto con respecto a la cámara, ¿no? Y luego de eso, una vez que, porque eso es lo que va a obtener el efector final, ¿no? Va a obtener esta distancia. Pero para otro proceso, lo que yo necesitaré expresar es que ya una vez que sé esa distancia, ahora yo quiero saber cuál es la distancia de él con respecto al punto final, ¿no? Entonces, siempre por eso es que las transformaciones se publican en un tópico, para que otros nodos también lo puedan aprovechar, ¿no? Y de esa manera hago que mi sistema siga una arquitectura determinada, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a aparecer los puntos importantes a nivel de ROS que permiten que mi sistema robótico siga una estructura, ¿no? Ya vimos que los tópicos son importantes para poder compartir data a alta velocidad. Ahora estamos viendo que también hay todo un archivo URF que define toda la parte geométrica de mi robot. Ahora estamos viendo que también hay tópicos que manejan las transformaciones estáticas y dinámicas para así que otros nodos lo puedan utilizar rápidamente, ¿no? Entonces son como, estamos como que son sistemas pequeños distribuidos, ¿no? Que luego cualquier nodo va a poder eh, tomar esos datos y poder procesarlos, ¿no? Ok, ahora, básicamente un frame, como ya vimos, es un marco de referencia, es un sistema de coordenadas que define posiciones y orientaciones en el espacio tridimensional de un punto en específico, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí tengo la base de un láser, el baselink, como ya vimos, si yo tengo un punto o una pared aquí, a mí no me interesa mucho la distancia que yo voy a obtener de mi láser, es básicamente esta distancia de aquí, ¿no? Esta de aquí, algo así como esto, ¿no? Ya eso también lo explicamos y lo que a mí me interesaría es saber la distancia de él con respecto a la pared, ¿no? Porque es donde se va a dar la colisión, ¿de acuerdo? Ok, ahora la transformación entre marcos, bueno, ya vimos ya sabemos que los robots son sistemas complejos que operan en entornos dinámicos y para poder cómo se interactúan los elementos con el entorno utilizamos herramientas llamadas transformaciones, ¿no? Básicamente una transformación ya sabemos que es una matriz que expresa la posición y orientación de un objeto en relación con otro. Y de esa manera voy a poder, por ejemplo, ¿no? Si yo conozco la transformación de él con respecto a él, y de él con respecto a él, y de él con respecto a él, puedo conocer la transformación de él con respecto a él simplemente multiplicando esas transformaciones, ¿no? ¿Por qué se hace a través de matrices y por qué se llegó a esta matemática? Porque básicamente es una forma eficiente de poder procesar. Casi la mayoría de las cosas en matemática se llevan a matrices porque ya se han encontrado formas óptimas de poder multiplicar matrices extensas, ¿no? Y que los cálculos son mucho más rápido. Entonces, ahí está el porqué. Ahora, lo que al final voy a tener en mi robot es simplemente un sistema un árbol de transformaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo tener el baselink, la odometría, que siempre va a estar por encima del baselink, ¿de acuerdo? Por aquí puedo tener la cámara y varios sistemas coordinados a nivel de cámara, motores y todo lo que contenga tu robot. La cuestión es que tengas un árbol completo, ¿de acuerdo? Y ya vimos también que en este árbol se, eh, cada frame padre solamente puede
puede tener varios hijos, pero un hijo nunca puede tener varios padres. ¿De acuerdo? Ahora, la idea es que imaginemos que este es un árbol de transformaciones de un robot y si yo tengo otro robot, aparecería otro árbol de transformaciones. Cada árbol de transformaciones tendría su odometría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada robot cuando se inicialice empezará en cero, pero habrá un frame que pueda unir todos esos dos árboles, que puede ser el frame de map, ¿de acuerdo? Entonces un frame de map podrá unir a ambos robots y de esa manera ambos robots podrán ubicarse entre sí, porque si fueran árboles completamente independientes, como que nunca los robots van a poder encontrar entre sí, ¿no? Ok, hasta ahí alguna consulta, chicos, ¿todo claro? ¿Alguna duda, consulta? Con confianza, por favor, esta es la penúltima clase. Aprovechen a preguntar. Ok, entonces lo que vamos a ver ahora, ya que entendimos los frames, es ver en temas de Gazebo, ¿no? Gazebo básicamente es una plataforma de simulación 3D que se utiliza mucho en robótica, que me permite modelar robots y todo un entorno y aplicar la física realista, simular sensores, actuadores, y lo que más interesante es probar algoritmos de control o antes de llevar a tu robot a implementación o antes de poder implementar un nuevo algoritmo de control o un algoritmo de seguimiento de trayectoria, navegación, lo ideal es siempre empezar por la simulación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces en un robot real es como que vas a encontrar muchos defectos. Entonces, y puedes dañar hardware, que es eh, lo más crítico, ¿no? Y lo ideal, otra cosa también es que tienes que mover a tu robot físicamente, tienes que cargarlo. Entonces, hacer pruebas al principio son tediosos, es muy tedioso. Entonces, siempre se recomienda primero probarlo en simulación, tener un avance a un 50-70% y luego recién empezar a probar partes ya testeadas en el robot real, ¿no? Y ese es como que sería el flujo de trabajo mucho más óptimo que he encontrado, al menos en mi parte, ¿no? Y que también he visto que otras personas utilizan. Ok, entonces, en el año 2017 se lanzó la nueva versión de Gazebo conocido como Ignition o como Gazebo Sim. Ya, bueno, actualmente se llama Gazebo Sim, ¿no? Entonces hay como que dos versiones, ¿no? Una antiguo que se llama Gazebo Classic y la última que se llama Gazebo Ignition y que cambió últimamente a Gazebo Classic, que son lo mismo, perdón, Gazebo Sim, que básicamente son lo mismo, ¿ya? Entonces, hay una compatibilidad también en temas de versiones con ROS. Entonces, ROS es compatible con una versión determinada de Gazebo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, Noetic, que es la distribución de ROS que estamos usando, es compatible con algunas versiones de Gazebo Sim. ¿De acuerdo? Gazebo Sim es el G y Z. Y podemos ver que las versiones de ROS 2 también son compatibles con algunas versiones de ROS de Gazebo, ¿no? Entonces, esto igual no se preocupen. Las diferencias entre versiones de Gazebo son iguales que en lo de ROS. Básicamente se añaden nuevas cosas o se depuran cosas, pero el 90% del código es lo mismo, ¿no? O de las funcionalidades. Ok, ahora, y otra cosa también es que cuando ustedes instalan ROS 2 y se descargan Gazebo, es como que por defecto se va a descargar la versión más compatible que indica aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo instalado la versión ROS 2 JC y descarga Gazebo, se va a descargar la versión Harmony, ¿no? Que es la más compatible. Ahora, también existe Gazebo Classic con ROS, esto era Gazebo Sin con ROS, y ahora Gazebo Classic con ROS se nombraban como 9.x, bueno, 9.1, 9.2 y así, o 11.1, 11.2. Y las compatibilidades a nivel de ROS, en ROS 1 es compatible con la versión de Gazebo Classic, la versión 11, y en el caso de ROS 2 Foxy es compatible con la versión 11 también. Una cosa adicional, chicos, es que a partir de la versión JC de ROS, eh, ROS JC ya no es compatible con Gazebo Classic. ROS Humboldt todavía es compatible con Gazebo Classic, pero a partir de ROS JC ya no es. ROS JC solamente es compatible con Gazebo Sim. Y a partir de ahí todas las versiones de ROS que vayan saliendo van a ser compatibles solamente con Gazebo Sim y ya no con Gazebo Classic. ¿De acuerdo? Entonces, para mostrarles las diferencias, esto rápido, a ver, vamos a abrir aquí. Yo puedo abrir Gazebo simplemente poniendo Gazebo, ya que cuando instalan Gazebo o cuando instalen ROS en su versión desktop full, ya viene instalado Gazebo, ¿no? Y básicamente ese es el entorno de Gazebo. Esto de aquí es Gazebo Classic, es por eso que aquí nos da una advertencia que esta versión ya ha terminado su tiempo de vida en enero del 2025, ¿no? Y te recomiendo migrar a la nueva versión de Gazebo, ¿de acuerdo? Ahora, Gazebo Sim es algo así como esto. En temas de interfaz es mucho más realista, ¿no? Miren, esto es Gazebo Sim.
puedes poner texturas y es mucho más realista. Y aparte, la arquitectura que maneja Gazebo Sim es bastante diferente a Gazebo Classic. ¿De acuerdo? Es un poco más compleja, ya. Resumiendo un poco, es algo así como esto, es como que Gazebo Sim maneja sus propios tópicos y servicios a nivel de Gazebo, y ROS también lo maneja. Entonces, lo que se crea aquí es como un puente, un bridge, para mostrar lo que quiero, los tópicos de Gazebo, para que puedan aparecer en los tópicos en el mundo de ROS, por así decirlo. Entonces, por eso es un poquito más complicado a nivel de configuración. Pero hay bastantes videos ya que están saliendo sobre Gazebo Sim y cómo usarlo, ¿no? Para esta clase vamos a usar Gazebo Classic, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por lo básico, porque a nivel de interfaz es bastante más complicado Gazebo Sim, como les decía. Ok, entonces esta interfaz aquí yo puedo rápidamente poner objetos, ¿no? Y puedo hacer que los objetos se muevan, por así decirlo, ¿no? Puedo hacer esto y aquí puedo verlo. Y cada objeto tiene como una propiedad tanto de inercia, de masa y todo lo demás. También puedo poner luces, ¿de acuerdo? Varios tipos de luces, ¿ok? Y aquí puedo ver en la parte de la barra lateral izquierda, puedo ver los modelos que tengo. Tengo el plano, tengo un box, que sería este de aquí, y tengo una esfera, ¿no? Entonces, en Gazebo Classic, todo el espacio se representa o se conoce como Word, ¿de acuerdo? Y cada objeto que esté dentro del espacio se conoce como modelo. Otra cosa interesante aquí también voy a eliminar las luces, es el tema del real time factor, que es este aquí. Este real time factor en este caso está en 1.0, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente un segundo de tiempo de simulación es igual a un segundo en la vida real, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A medida que este real time factor baje, por ejemplo, imaginemos que está en 0.5, ¿qué querría decir esto? Que si yo quiero básicamente que un segundo en la vida real va a ser 2 segundos en simulación. Entonces la simulación va a ir mucho más lenta. Entonces imaginemos que este valor baja hasta 0.1. Quiere decir esto que un segundo en la vida real va a ser 10, o simular un segundo de la vida real va a tomar 10 segundos en gaseo, y esto hace que el trabajo sea mucho más lento. Entonces, a medida que tú vayas, y esto que se debe básicamente a la carga de simulación, a medida que yo añada luces, añada texturas, añada cámaras, añada sensores, el procesamiento va a ser mucho más pesado. Y lo que pasa es que Gaseo no va a poder procesar esto ah, al mismo, eh, al mismo ritmo que la vida real, ¿no? Es como que él no va a poder procesar un segundo, pues no va a poder procesar todos esos elementos en un segundo, sino se va a demorar 2 segundos. Es por eso que el real time factor baja, ¿de acuerdo? Ahora, y oye, eso también es una razón de por qué iniciamos con Gazebo Classic. Cuando ustedes ejecuten Gazebo Sim y en WSL, esto se hace mucho más lento. Por defecto ya tu real time factor baja a 0.5, y cuando vayas añadiendo cosas como que va bajando a 0.2 y así, ¿no? Entonces es como que Gazebo Sim es mucho más interesante, pero también consume mucho más recursos, ¿de acuerdo? Entonces el real time factor es importante. Ok, sigamos. Entonces, los componentes a nivel de Gazebo, ya vimos el Word, que es básicamente un entorno, define un entorno tridimensional, que es donde se simulan robots, sistemas autónomos, y básicamente estos mundos contienen información sobre la geometría, apariencia dinámica y sensores de los objetos. Básicamente un Word está conformado por modelos, y cada modelo, un modelo, por ejemplo, puede ser un robot, un modelo puede ser una mesa, puede ser una pared, puede ser una persona y todo lo demás, ¿no? Y también, ahora, un modelo dentro puede tener o sensores y etcétera, etcétera, cosas. ¿Ya? Vamos a ir viendo eso aquí. Ok, entonces, esto es básicamente un entorno virtual que me da un entorno de simulación para yo poder probar mis algoritmos y para poder simular cómo es que se va a comportar mi robot. ¿De acuerdo? Y ya vimos que RViz, por favor, simplemente es un sistema de visualización nada más. Que lo único que hace RViz es que me permite visualizar lo que el robot me está enviando, la información, poder de alguna manera visualizarla gráficamente y de manera ordenada, ¿no? Ok, entonces los modelos básicamente todos los modelos a nivel de gaseo se componen de enlaces, ¿no? Básicamente al igual que un archivo URDF que se conforma por enlaces. Algunos
incluso están conformados por otros modelos, como que básicamente tú puedes crear un modelo a partir de otros modelos y así poder crear una casa y en esa casa puedes insertar sillas y todo lo demás y puedes crear un modelo mucho más grande, ¿no? Otra cosa interesante de Gazebo es que Gazebo se parte en dos, básicamente tiene dos partes, Gazebo Server y Gazebo Client. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, a ver, vamos a ver esto. Ok, es algo así como esto, imaginemos, ¿no? La parte de server es donde se hacen todos los cálculos pesados, ¿no? Pues la parte de server es donde se hacen todos los cálculos. Ya que a nivel de Gazebo hay un motor de física y matemática corriendo, entonces ahí es donde se hacen básicamente todos los cálculos de cómo es que, si es que un objeto tiene tal masa, cómo es que ese objeto va a reaccionar en el entorno, ¿no? Básicamente, si es que un objeto choca, un objeto pesado choca con un objeto que no es muy pesado, básicamente el objeto pesado lo tiene que empujar, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos esos cálculos matemáticos se hacen en la parte de server, ¿de acuerdo? Y por eso hay todo un motor de física, un motor física corriendo internamente en el servidor, ¿ok? Y la otra parte es el cliente. El cliente simplemente es la interfaz gráfica, que sería esto de aquí, ¿no? Eso es el cliente, la interfaz gráfica. Es básicamente el servidor le envía toda la información y la interfaz gráfica lo dibuja, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa, ahora, lo interesante de esto, de aquí, es lo siguiente, es que yo puedo ejecutar solamente el servidor y el cliente lo puedo ejecutar en otro lado. Por ejemplo, el servidor lo podría estar ejecutando en AWS y de alguna manera hacer esa conexión de tal manera que el servidor me envíe los datos y yo simplemente en mi computadora ejecutar el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una manera de poder hacer que las simulaciones corran de forma remota. Entonces, esto también funciona para VS Code, ¿no? VS Code también tiene un servidor y tiene un cliente, ¿de acuerdo? En este caso, el servidor está ejecutándose dentro de WSL y el cliente se ejecuta en Windows, ¿no? Es por eso que yo puedo visualizar el cliente desde Windows, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí es como una arquitectura usada por muchos softwares, de tal manera que permitan esta forma de poder en un lado ejecutar el servidor y en otro lado poder ejecutar el cliente de forma remota o en la misma red, ¿no? Pero en otra computadora. ¿Ok? Entonces, esto no lo tiene RBIS, por ejemplo. RBIS simplemente es un proceso IA, no tiene una parte de servidor y no tiene una parte de cliente. ¿De acuerdo? Entonces sería mucho más interesante que fuera así, ¿no? De esa manera yo podría visualizar RBIs de forma remota, ¿no? Pero no lo tiene, ¿no? Ok, sigamos. Entonces, en Gazebo Server y Gazebo Client, ¿no? ¿Por qué sirve esto? Porque cuando yo, ahorita mismo estoy jugando Gazebo aquí, y cuando yo cierre Gazebo estoy cerrando el cliente y el servidor. Pero hay veces en donde cuando tú cierras Gazebo, tú lo haces con control C. Entonces, con control C, ¿no? Control C lo que hace es como que detener un proceso. Ahora, a veces el proceso no se cierra y a veces tenemos que poner control Z. Cuando tú pones control Z, el proceso pasa al segundo plano. Y lo que pasa es que el cliente se cierra, porque vas a ver cómo se cierra esta ventana, pero el servidor va a estar ejecutándose en segundo plano. Y cuando quieras abrir nuevamente el archivo, no te va a dejar porque te va a decir que ya hay un servidor ejecutándose. Entonces, ahí vas a tener que primero eliminar ese proceso del servidor y luego volver a lanzar todo junto de nuevo, ¿no? Entonces, es por eso que es importante que entiendas esta separación de aquí. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es lanzar un mundo vacío en Gazebo para empezar con la integración. Entonces, ahora mismo yo he lanzado Gazebo con un comando, pero lo ideal sería poder lanzar Gazebo desde un entorno de ROS, ¿no? Porque no voy a estar lanzando primero Gazebo y luego voy a estar insertando en el robot, sino todo tiene que ser de forma automática. Pues por eso le hago un control C. Y para eso hay un launch. Voy a buscar hay un paquete que se llama Gazebo ROS. Vamos a ver si lo tenemos. ROS Pack List. Y el paquete se llama Gazebo ROS. Vamos a buscarlo. Aquí está, Gazebo ROS. Básicamente, este paquete contiene como que la integración de Gazebo y ROS. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver aquí. Entonces, ROS Launch.
Gazebo ROS. Y aquí voy a ver qué launch tengo disponible. Ya sabemos, ¿no? Primero, cuando tengamos un robot, primero inspeccionamos un robot a través de los tópicos, servicios y todo lo demás, pero también es importante cuando yo quiera inspeccionar un paquete en específico, siempre me voy a los launch, porque ahí está como que lo que me va a permitir hacer el paquete. En este caso, el launch que tienen, por ejemplo, son elevatorword.launch, emptyword.launch y así, ¿no? El que me interesaría aquí sería el empty world, ¿no? Porque como sus palabras lo dicen, me va a lanzar un mundo vacío. Pongo aquí empty world y puedo ver que se me ha abierto Gazebo con un mundo vacío, ¿no? Entonces, de esa manera he lanzado Gazebo desde un archivo launch. Vamos a ver si funciona otro nodo, otro launch, elevator launch. Me debería lanzar, no sé, un Word con un elevador o algo, ¿no? Pues aquí con control C lo detienen para poder cerrar esta simulación, ¿no? Ok, ahí está. Ok. Ahora vamos a lanzar el otro que sería elevator Word y vamos a ver si es que se llega a lanzar. Ok, no me abrió nada. Aquí básicamente me está diciendo que no se puede abrir el archivo Word elevator rows.word. Ahora, ¿por qué pasan? Esos son errores clásicos de Gaseo y pasa por lo siguiente. Cuando nosotros trabajamos con un software, para que ese software pueda encontrar ciertos archivos, porque básicamente lo que estamos abriendo aquí es un punto Word y un punto Word es básicamente un mundo en Gaseo que se ha creado, ¿de acuerdo? Igualmente, cuando tú quieres abrir, por ejemplo, tienes no sé, tu SolidWorks si quieres abrir un proyecto, ¿no? Entonces, para que ese software pueda abrir tu proyecto, lo primero que tú le pasas es como que la ruta o el path, ¿no? Ahora, si no le vas a pasar el path, lo lógico sería que de alguna forma el software sepa dónde buscar esos archivos. Entonces, todos los softwares funcionan de esa manera, ¿no? Entonces, tú tienes que darle de alguna manera las rutas o las carpetas donde el software tiene que buscar para que pueda encontrar esos archivos de simulación o de lo que sea. Entonces, eso se le conoce como paths, ¿no? Es un path. Ahora, en este caso, falta una configuración aquí a nivel de gaseo donde no está encontrando esos paths. ¿De acuerdo? Es como que no encuentra. ¿Por qué? Porque básicamente no está seteado esos paths. Ahora, ¿cómo es que se le pasa estos paths a los softwares? Básicamente a través de variables de entorno. ¿De acuerdo? Entonces, una variable de entorno es como una forma de poder configurar o pasarle una configuración determinada a un software en específico. Y de tal manera que tú puedas cambiar el comportamiento de ese software a nivel global, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver las variables de entorno a nivel de ROS, hago un comando como este que sería env. Básicamente me lista todas las variables de entorno de mi sistema de Linux. Aquí están todas las variables de entorno. Entonces yo puedo ver que, por ejemplo, algunas importantes son que aquí me dice hay una variable de entorno donde se define la versión de ROS, que sería la versión 1, y yo puedo hacer como una filtración para ver solamente las variables a nivel de ROS. Para eso utilizo el comando grep, ¿de acuerdo? Esto funciona algo así como esto. Me da todo ese texto, ¿no? Ahora, este operador de aquí, la tubería, lo que va a hacer es que ese texto lo va a insertar en este nuevo comando. Y lo que hace grep es como que una búsqueda de una palabra en específica en un archivo de texto. Entonces, lo que va a hacer aquí básicamente es hacer un grep de ROS, de la palabra ROS, dentro de este archivo de aquí. Y aquí puedo ver todas las variables de entorno a nivel de ROS, ¿no? La versión de ROS, aquí puedo ver la distribución de ROS Noetic, puedo ver dónde está ubicado la ROS root, dónde está instalado ROS, básicamente está aquí, share ROS. Entonces, estas variables de entorno lo que hacen es permitir también que los comandos como rospack_list, por ejemplo, puedan encontrar los paquetes, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, ¿no? En Linux, eso es lo bueno, que tú vas a poder, como es un open source, vas a poder ver cómo funciona detalladamente todo. Ok, ahora voy a ver si hay alguna variable de entorno seteada a nivel de gazebo. Vamos a ver ahora. Bueno, sí, 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 ok. Y puedo darme cuenta que no hay ninguna variable de entornos a nivel de gazebo. Entonces, para esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Al igual que ROS tiene como un archivo de configuración, ¿no? Hay un archivo de configuración de ROS que hemos ejecutado que está dentro de opt ROS noetic z.bash. Ese archivo de configuración es quien ha configurado esas variables de entorno. Entonces, esas variables de entorno no es que siempre han estado por defecto. Entonces, una de las cosas que hace el bash RC para configurar tu entorno y que se reconozcan los comandos y los paquetes a nivel de ROS es que
ese archivo de configuración está seteando las variables de entorno justamente a ROS. ¿De acuerdo? Entonces, pasa lo mismo con Gazebo. Gazebo también tiene un archivo de configuración y vamos a buscarlo. A ver, creo que está en USRC, lib, Gazebo, eso, creo que está en local, lib, bin, include. Ahí está, Gazebo sí, vamos a ver si está aquí. Ok, pero aquí no hay ningún archivo. A ver, puede estar, ¿no? Ahora vamos a ver, include. Include en la carpeta, incluye, casi siempre están las cabeceras a nivel de cualquier sistema, de cualquier software, ¿no? Están todas las cabeceras o todos los puntos H, ¿no? A ver, cat, si no lo encontramos, ya luego lo vemos, ya. Include, gazebo, launch. Ahí vamos a ver. CD, ¿no? Disculpen, CD. Gazebo, y vamos a ver si es que aquí hay un archivo. No, no hay, ¿no? No. Ok, está en otro lugar. Creo que está en unos de estos de aquí. Un momento lo busco yo. Vamos a continuar. Ok, eso es lo único que me permitiría sería que Acebo pueda encontrar algunos archivos para que extraiga, para que sepa la ubicación de algunos archivos. ¿Por qué? Porque cuando se instala Gazebo por defecto, no solo se instala con algunos ejemplos, ¿no? Y en esos ejemplos hay algunos archivos y algunos words para que tú puedas usarlo. Por eso que aquí me dice que básicamente está buscando el Word Elevator Rows, que está en algún lado, pero que no está configurado ese path, ¿no? Ya, en un rato lo hacemos ya. Sigamos. Entonces, vamos a revisar este launch de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a ROS CD, Gazebo ROS. Este comando ROS CD lo que me permite es ir a la carpeta donde se encuentra este paquete en específico. Y como ya intuíamos, ese paquete está dentro de la carpeta ROS Noetic Share porque es un paquete que viene instalado. Entonces, existen dos tipos de paquetes. Los paquetes que vienen instalados por defecto, ¿de acuerdo? Y tú también cuando instalas un paquete, se instala justamente en la carpeta Share. Y están los paquetes que tú creas, ¿no? Que ya están en tu espacio de trabajo. Ahora, aquí yo puedo ver básicamente el archivo launch. Aquí está el launch. Ahora, el problema de instalar un paquete eh, el problema de tener un paquete ya instalado o instalarlo a través de la línea de comandos y que no esté en tu espacio de trabajo es que ese paquete, como ya está instalado, ya está compilado. Entonces, si ya está compilado, a mí no me interesa la carpeta SRC, ¿no? Es por eso que tú nunca o casi nunca vas a encontrar que un paquete que esté dentro de la carpeta share tenga la carpeta SRC. ¿Por qué? Porque ya está compilado y ya la compilación está en la carpeta CMake. Entonces, como que yo no puedo ver el código fuente. Profesor, entonces, ¿qué hago en ese caso? Bueno, en ese caso puedo irme al repositorio aquí de Gazebo ROS, GitHub, y aquí puedo encontrar que aquí está el, el código fuente, ¿no? Todo el código fuente es lo bueno que está como que disponible. Entonces, aquí está el paquete Gazebo ROS de Noetic. Entonces, aquí está Gazebo ROS, aquí podemos ver, y aquí sí está el SRC, ¿no? Aquí está, mira, SRC. Pero en el paquete ya instalado no lo van a encontrar. ¿De acuerdo? Los launch, si se dan cuenta, es lo mismo. Aquí está. Launch. Entonces aquí puedo hacer un cd launch y puedo ver todos los launch que contiene, ¿no? Ahora, aquí lo que me interesa es ver qué contiene empty word. Hago un cat, empty word, y puedo ver que aquí hay un montón de código, ¿no? A nivel de launch. Entonces, lo que más me interesa a mí es que básicamente aquí hay un montón de argumentos que se declaran. Esto básicamente para yo poder usarlos desde fuera de launch, ¿no? Ya vimos que esto, un argumento es un argumento propio de launch que luego yo lo voy a poder usar, ¿no? Desde fuera, desde la línea de comandos. Y también aquí lo que más me interesa es que se lanzan dos cosas, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Aquí. Se lanza el Gazebo Client, aquí está, y se lanza el Gazebo Server. Aquí está, el Gazebo Server. Entonces, lo que hace este launch básicamente es lanzar el Gazebo Client y el Gazebo Server.
acuerdo? Y por defecto, aquí hay un argumento que se llama Word, vamos a buscarlo. Word name, aquí está, que por defecto está en empty.word, ¿de acuerdo? Básicamente por defecto se está abriendo un mundo vacío. Entonces, de esa manera yo, si es que quiero lanzar Gazebo con otro mundo o con otro punto Word, simplemente le tengo que pasar de la siguiente manera, ¿no? Haría algo así como esto, ¿no? Rose Launch, Gazebo Rose. Aquí haría un empty word y aquí haría un, entonces, word name, ¿no? Word name. Dos puntos igual, y aquí le paso, y tengo que pasar el path absoluto de ese word en específico que quiero lanzar. En este caso yo puedo, ¿de acuerdo? Ahora, y de esa manera también hay muchos más parámetros. Por ejemplo, aquí hay un parámetro que se llama GUI, que básicamente así me dice, ¿quieres lanzar Gazebo con interfaz gráfica o sin interfaz gráfica? Y básicamente, si te das cuenta, el launch también tiene algunas sintaxis interesantes, como por ejemplo, yo puedo hacer como un grupo y puedo añadir aquí un if, un condicional. Si el argumento GUI es verdadero, se lanza el gazebo client, que sería la interfaz gráfica. Ahora, si este parámetro es falso, básicamente no se lanza. Profesor, ¿y en qué casos yo no quiero ver la interfaz gráfica? Como ya les dije, ¿no? Puede ser que en AWS tú tengas desplegado una máquina virtual y ahí ejecuta solamente servidor y de alguna manera vas a conectarlo desde tu computadora para que abras el cliente. Y de esa manera no estás gastando recursos gráficos y puedas simular cosas que requieren más gasto computacional, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay algunos parámetros que son netamente de gaseo que configuran o que hacen configurable gaseo. Por ejemplo, aquí hay un parámetro que se llama pause, que básicamente me dice que cuando yo inicie la simulación por defecto está en false, quiere decir que la simulación va a estar ejecutándose, pero yo puedo hacer que la simulación parezca pauseada, ¿no? Por ejemplo, algo así como esto, ¿no? ROS, launch, gazebo ROS, empty word, y aquí puedo hacer un pause. Y puedo ponerlo esto en true, ¿no? Y cuando lance esa simulación, básicamente la simulación está pauseada, no está ejecutándose, y tengo que ejecutarlo, ¿no? Entonces, de esa manera puedo controlar el comportamiento del gazebo, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, lo que a mí me interesa es crear un nuevo launch, ¿de acuerdo? Para poder hacer mi propio paquete y para poder insertar mi robot, ¿no? Entonces, aquí vamos a crear una nueva carpeta, se va a llamar clase 8 y vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a ver, eso lo tenemos, también lo tenemos, es un clear, y aquí hacemos esta clase 8 y aquí hacemos un cat play package, ¿no? Y se va a llamar gazebo o simulation y algunos dependencias, por CPP y STD ¿no? Lo que siempre ponemos por defecto. Ok, aquí está. Y ahora lo que quiero crear aquí es un launch. ¿Ok? Y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar eh, ok. Entonces, aquí voy a lanzar un launch. ¿Qué va a ser este launch? Básicamente, como yo no quiero usar el empty word, o sea, vamos a usar el empty word a través de un archivo include, pero yo le voy a pasar algunos argumentos ya con los cuales yo quiero que funcione, ¿no? Eso se suele hacer. Entonces, lo interesante de los launches es que tú puedes incluir un launch dentro de otro y poder aprovechar o poder pasarle los argumentos que has definido dentro del empty word desde aquí, ¿no? Desde un nuevo launch. Eso es lo interesante. De esa forma puedo ir anidando cosas, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer eso. A ver, pues vamos a poner aquí y le vamos a llamar gazebo.launch. Entonces, lo que va a hacer este primer launch es básicamente lanzar la simulación de gazebo, ¿de acuerdo? Entonces aquí hago un launch
Ok. Y aquí vamos a include. Vamos a ver si puedo copiar esto para hacerlo rápido. Sí. Porque cuando copien, les va a aparecer esos espacios, tienen que borrarlos, así no se les va a detectar como error. Ok, so aquí estoy lanzando un include, estoy llamando básicamente el empty word, pero con ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el pause que esté en false, use sim time que esté en true, vamos a usar el tiempo de simulación, la interfaz gráfica que aparezca y el debug que esté en false. Este parámetro de debug es interesante, ¿ya? Porque a medida que ustedes desarrollan, a veces en Gaseo aparecen errores. Y lo que hace este parámetro básicamente es que cuando tú puedas ver la salida de tu terminal, en este caso yo puedo lanzaría esto, Browse Launch, Simulation, y aquí puedo lanzar ok, y Gaseo Launch, ¿no? Yo puedo ver que aquí tengo la salida del terminal de Gaseo netamente, ¿no? Donde aquí me aparecen cosas como eso de aquí, ¿no? Ahora, si yo aquí lo pongo en true, quiere decir que toda la información, o sea, aparte que aparecen solamente los mensajes de info, también van a aparecer los mensajes de debug, y de esa manera voy a poder hacer una depuración mucho más rápida, ¿no? Entonces, lo ideal es que cada vez que ustedes también hagan como que un nodo, de alguna manera puedan, aparte de imprimir mensajes informativos, como ya vimos en anteriores clases, también impriman mensajes de debug. Y esos mensajes de debug, ¿dónde van, profesor? Bueno, van en los bucles, en partes que están yendo muy rápido, ¿no? Y los informativos son solamente como que los pasos de tu programa a gran escala, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando ustedes lancen un launch y activen ese parámetro de debug, lo interesante es que van a aparecer esos mensajes de debug en la terminal. Si no, simplemente solamente aparecen los informativos, ¿no? A ver, y nada, ok. Vamos a ver si es que se llama así. Aquí, launch empty world. Bueno, aquí existe el debug y existe el verbose, ¿ya? Vamos a activar también eso aquí. Lo que pasa es que como estoy lanzando un mundo vacío, no hay muchas cosas como que para que hagan aquí sí, ¿no? Miren, pueden darse cuenta que aquí ya se han añadido algunos mensajes, ¿no? Por ejemplo, esos de aquí, ¿no? Donde ya se me avisa que la versión de Gazebo está ya caducada, por así decirlo, y también algún mensaje aquí que está esperando eh, por no un nodo maestro en específico, es más que nada por un componente de Gazebo. Eso ya cuando tú insertes modelos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, de esa manera yo puedo tener la terminal mucho más detallada, ¿no? La salida de la información, ok. Ahora, lo que vamos a insertar ahora es otro archivo que se va a llamar spawn, ya para insertar al robot. Ok, ahí está. Ahora, entonces, ahora vamos a insertar un robot en Gazebo, básicamente es un URL en Gazebo. Ahora, lo que necesitamos para esto es que para que el robot esté correctamente simulado en Gazebo es necesario añadir ciertas cosas, como por ejemplo las inercias. ¿Por qué? Porque como mi robot solamente tiene la parte visual, que es lo que hicimos en la anterior clase en RBIS, Gaseo, si es que yo inserto mi robot como está, básicamente, primero es que mi robot no tiene una parte de colisión. Entonces, cuando mi robot va a aparecer en el aire, luego va a caer y va a atravesar el piso. ¿Por qué? Porque no tiene una parte de colisión. Aparte, como no tiene una parte de inercia, me va a aparecer errores, ¿ya? Porque básicamente Gaseo va a interpretar eso como solamente algo visual, ¿no? Y también tengo que definir algunas propiedades físicas a nivel de Gaseo, como los temas de fricciones, propiedades de materiales y todo eso, ¿no? Entonces, para eso existen las etiquetas del tipo gaseo que yo voy a poder insertar en mi robot para poder definir esas propiedades. Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Entonces, voy a crear aquí un archivo URDF. ¿Dónde estás? Ok, aquí en clase 7 yo tengo un archivo URDF y vamos a crear uno nuevo, ¿ya? Se va a llamar pit bot gaseo.urf. Ok,
Así chicos, ¿todo claro? ¿Alguna duda, comentario? Ok, aquí tengo un archivo URDF, vamos a usar esto para no empezar desde cero, ¿no? Ok, aquí está. Entonces, vamos a analizarlo rápidamente. Ok, miren, aquí tenemos, tenemos el link base que se llama base link. En este caso le voy a colocar base footprint, ¿de acuerdo? Pues ya que sabemos que es la huella de tu robot. Tenemos el chasis link, ¿de acuerdo? Con toda la parte de origen, la parte geométrica y la parte del material, que también vimos dentro de clase. Y aquí aparece lo nuevo, ¿no? Que sería la parte de colisión. Esto se da a través de los tags de collision, donde tú también defines una parte de origen y una parte geométrica. Entonces, lo único que quiero que tienes es la siguiente, ¿no? Un enlace por defecto es un sistema de coordenadas. Sobre eso añadimos una parte visual, ¿de acuerdo? Que es como un cuerpo que se le añade encima. Ahora, la parte de colisión es lo mismo. Es otro cuerpo, entonces, que solamente, que en este caso define cuál es la forma que va a tener ese enlace cuando colisione con otros objetos. En este caso va a ser otra vez un box, que es lo obvio, ¿no? Lo obvio es que esto mismo se replica aquí, ¿no? Porque quiere decir que la misma forma que va a tener visualmente va a ser la misma forma que va a tener cuando colisionen con otros objetos. Entonces, una pregunta sería, pero profesor, entonces, ¿por qué esto simplemente no está unido? ¿No? ¿Por qué simplemente eso no está en uno solo? ¿Por qué se tiene que tener una parte separada? ¿No? Es una buena pregunta. Y el por qué es el siguiente, ¿no? Como ya vimos, aquí en la parte geométrica yo puedo poner un mesh, que básicamente sería añadir un archivo a nivel a un archivo STL en que esté hecho en SolidWorks o en Inventor, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso ya sabemos que básicamente un archivo STL es básicamente una malla de puntos, ¿no? Una malla de triángulos, ¿no? Dependiendo a qué estés usando, ¿no? Pero básicamente son figuras geométricas unidas que logran esa forma, ¿no? Entonces, eso está bien para usarlo en la parte visual, porque solamente lo estoy viendo. Pero si ese archivo tú lo pones en la parte de colisión, aquí viene un problema. ¿Por qué? Porque a medida que la parte de colisión sea mucho más compleja, Gaseo va a tener que procesar mucho más datos, ¿no? Porque va a tener que hacer muchos más cálculos para saber cómo es que ese objeto va a interactuar con otro objeto cuando choquen, ¿no? Porque la forma del objeto es mucho más compleja. Entonces, lo que se suele hacer es por eso que se separa. Entonces, aquí tú puedes poner tu mesh normal y aquí en la parte geométrica, en la parte de colisión, tú lo que vas a poner es una parte de ese mesh, una parte mucho más como que comprimida o algo mucho más sencillo. Eso es lo que se hace. Ahora, otra cosa es simplemente que aquí pongas un mesh y aquí pongas una parte geométrica que te da ya gaseo, ¿de acuerdo? En un momento vamos a ver esto en otro proyecto, en el Turtlebot, en el Leo Rover, para que vean cómo es que ellos hacen esta parte de aquí, ¿no? Cómo es que ellos simplifican su modelo complejo en un modelo mucho más sencillo, pero que no es un poliedro simple como un cilindro, un prisma, pero que es mucho más simple, ¿no? No tiene tantos detalles, por así decirlo, se le quitan muchos detalles. Y luego aquí viene la parte inercial de tu robot, bueno, en este caso el chasis, ¿no? Que es donde definimos la masa y definimos el origen también, porque es como que tú también estás poniendo otro cuerpo encima de eso, de tu sistema de coordenadas, ¿no? Y aquí lo más importante es la matriz de inercias, ¿no? A nivel de X, XY, XZ y todo lo demás. Estos datos te lo pueden rápidamente arrojar lo que sería el software como SolidWorks o Inventor, ¿no? O también se pueden hallar rápidamente si es que tu eslabón es un poliedro simple, ¿no? Como un cilindro o una esfera. Hay fórmulas que te permiten hallar esto. Ok, ahora aquí está el enlace básicamente entre el chasis y en este caso Base Footprint. Y aquí está la parte como se están uniendo, es del tipo fijo. Igualmente para cada rueda, lo mismo, ¿no? Solamente que se le ha agregado la parte de colisión, que es lo mismo que está aquí, la misma parte geométrica y de origen y la parte inercial, ¿no? Igualmente para la otra rueda. Ahora, aquí también se está añadiendo una rueda
una caster wheel, ¿de acuerdo? Una rueda de soporte. Ya sabemos que un robot diferencial no puede tener solamente dos ruedas, ¿no? Porque si no se balancearía hacia uno de los dos lados. Entonces tiene que tener un punto de apoyo que se conoce como rueda loca o caster wheel, donde también se le añade la colisión y también se le añade la parte inercial. Otra cosa aquí, el caster wheel está unido al chasis link, pero del tipo fijo. Profesor, aquí hay una pregunta grande, ¿no? Profesor, pero si la rueda loca se mueve, entonces, ¿por qué tú le pones fijo, no? ¿Por qué se le pone fijo? Porque si bien es cierto, esa rueda loca se mueve, pero yo no controlo ese movimiento. Ese movimiento es completamente aleatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo censar ese movimiento, no tengo un encoder que me esté diciendo dónde se encuentra esa rueda, ¿no? Por eso que se le suele poner como fijo, ¿de acuerdo? Ahora, ya tengo esto, entonces ya puedo como que insertar este modelo dentro de mi robot y vamos a ver hasta ahí, ¿no? Luego vamos a añadir más propiedades. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, me voy a mi Spawn Launch y aquí voy a insertar un, un nuevo launch. Aquí tengo uno preparado, uno. Ok, aquí está. Ok, entonces vamos a revisar esto. Entonces, lo primero que puedo ver aquí es lo siguiente, ¿no? A ver, tenemos, ahora, como no vamos a usar este launch de aquí, del display launch, porque eso solamente me permite a mí visualizar en RViz, ¿ya? Ok, vamos a usar un nuevo launch. Ok, ahora, como ya vimos, yo siempre tengo que publicar el URF dentro del parámetro robot description. Aquí está. ¿De acuerdo? Argumento. Ok, aquí está, ¿no? Param name, robot description, command cat, argumento robot. Ok. Profesor, ¿por qué estás poniendo así un argumento? Porque lo que yo quiero es que, dependiendo, es como yo poder cambiar el URF que le estoy pasando a robot description desde la línea de comandos, ¿no? Aquí estoy creando un argumento que se llama robot y por defecto es, en este caso sería pitbot description slash URF slash robot gazebo, aquí sería, en este caso, pitbot, le vamos a poner collision, ¿sí? Y aquí vamos a renombrar, porque ahí hemos añadido las condiciones, ¿no? Vamos a poner la pitbull collision.urdf, ¿de acuerdo? Por defecto va a estar esto, pero yo voy a poder cambiarle desde la línea de comandos, ¿no? ¿Ok? Luego lo que estoy haciendo aquí básicamente es, estoy extrayendo con el comando cat el valor de este argumento, ¿de acuerdo? Es lo mismo, pero en este caso hemos añadido argumentos, ¿no? Para poder llamarlo desde la línea de comandos. Ahora, ya sabemos también que Robot State Publisher siempre, siempre va a estar presente, ¿de acuerdo? Porque es quien publica los estados de mi robot. Entonces aquí pongo package Robot State Publisher, y ya esto ya también lo vimos. Y ahora yo voy a insertar el robot dentro de Gazebo. Ahora, antes de eso, profesor, ¿dónde está el launch de Join State Publisher GUI? ¿Dónde está ese launch? Bueno, ese launch ya no lo necesitamos, ¿no? Porque quien va a publicar ahora los estados de desarticulación ya no va a ser este nodo, sino va a ser Gazebo, ¿de acuerdo? En un rato lo entendemos. Todo lo demás está. También nos faltaría aquí RViz, tal vez, ¿no? Podemos aquí añadir RViz. Aquí está Spawn Robot y aquí podemos añadir RViz también. Ok, ok, ahora, para poder insertar un robot a Gazebo, se hace de la siguiente modo. Se utiliza el paquete Gazebo ROS. Y ahí está un ejecutable o un nodo que se llama spawn model para poder insertar un modelo. Donde yo le tengo que dar un nombre a ese nodo que se va a lanzar, que se va a llamar spawn URF, y le tengo que pasar algunos argumentos. ¿De acuerdo? Ahora, esta sintaxis tal vez les parezca desconocida porque todavía no la hemos visto. Bueno, sí la hemos visto aquí, ¿no? En RViz, ¿no? En RViz lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, esos argumentos, chicos, son argumentos que no tienen nada que ver con ROS. ¿O qué quiero decir con esto, no? O sea, ya vimos que en ROS yo puedo crear parámetros, ¿de acuerdo? Luego esos parámetros básicamente consumen al servidor de parámetros. Pero a nivel de C++, yo también puedo tener argumentos. Ustedes saben que la sintaxis de C++ es algo como esto, ¿no? Int, make, arg, at, C, int, y luego argv, ¿no? Argv. Algo así como esto, ¿no? Y char.
algo así, ¿no? Algo así. Entonces, aquí nomás me está permitiendo un programa en C++, que puede ser cualquier código, me está permitiendo que yo le pueda insertar argumentos. Entonces, básicamente, eso sí es un poco confuso porque a veces como que a algunos nodos les da la gana de usar parámetros y otras veces les da como que la gana de usar argumentos. Y a veces usan los dos. Entonces, cuando ustedes vean esa sintaxis en el launch de ARG, quiere decir que se están usando los argumentos de aquí, que no son netamente de ROS. O sea, no van a ser parámetros de ROS, sino van a ser argumentos netamente del ejecutable y de C++, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí básicamente estoy usando eso. ¿Dónde estoy pasándole primero el... Le estoy diciendo, ahora, Gazebo, por defecto, chicos, su archivo por defecto de Gazebo, su formato que te reconoce no es URDF, sino es SDF. Entonces, lo que hace internamente Gazebo es convertir el URDF que tú le pases a un formato SDF. Es por eso que yo le tengo que indicar que el archivo que le estoy pasando es de formato URDF. Luego le tengo que indicar el modelo de robot. ¿Cómo quiero que se llame el modelo que voy a insertar en Gazebo? En este caso se va a llamar Pit Robot. Y luego le tengo que pasar dónde es que quiero que aparezca el robot dentro de la simulación. Y le voy a pasar mediante sus argumentos, ¿no? Argumento en X, en Y y en Z. Ahora, esos argumentos yo también les puedo pasar, como son, básicamente aquí le estoy pasando argumentos netamente de C++, pero luego aquí estoy usando la sintaxis de argumentos de launch. Entonces aquí lo que me faltaría sería añadir algunos argumentos para poder cambiar la posición donde yo quiero que aparezca el robot, que estaría aquí, ¿no? Ahí. De esta manera le estoy diciendo que por defecto el Xpose va a valer 4.0 y yo estoy extrayendo ese valor aquí. ¿Ok? Entonces, eso, por favor, que no sea confuso. Esos son argumentos de C++ y eso es la sintaxis para poder usar el valor de un argumento a nivel de launch. ¿De acuerdo? Aquí está entonces Xpose, Y, Z y ya. Y luego le estoy pasando a ver, como Gazebo va a consumir, o primero necesita el archivo URF, primero tiene que extraer del parámetro para description. Yo tengo que pasarle, ¿sabes qué? El robot se va a encontrar en el parámetro robot description. Gazebo agarra ese archivo URF y luego lo va a convertir, porque sabe que es URF, lo va a convertir en SDF para que lo pueda insertar, ¿ya? Todo ese proceso lo hace Gazebo, no se preocupen. Ok, entonces creo que ya está. Vamos a ejecutarlo, a ver. Ok, entonces lo que necesitaría aquí es lanzar dos launch. Vamos a lanzar por ahora dos launch y luego vamos a meter todo en un solo launch, ¿ya? Clear. Entonces, lo que primero que tengo que lanzar es la simulación a nivel de gazebo. Y ahora aquí lanzo el launch para insertar el robot, ¿no? ROS launch, pitbot description. Ok, siempre es bueno hacer un source bash, ¿no? A veces no se reconocen los paquetes. Está como que desactualizado y tienes que hacer un source bash RC. Es como que reconfiguras tu terminal, por así decirlo, ¿ya? Robot description. Ok, creo que aquí se ha detenido el proceso porque estaba en pause false. Vamos a quitar este de aquí. Vamos a poner en false. Valores por defecto. Ok, ahí ya apareció. Vamos a ver si es que sigue correctamente. Ok, ya. Rose Launch, Speedbot Description. No, bueno, no es Speedbot Description, es Simulation. Y aquí es Spawn Robot, ¿no? Ok, aquí no error en sintaxis. Vamos a revisar esto. Ahí aquí no.
Ok, aquí en Z, mira, aquí, ya. Vamos a revisar aquí modelos y aquí está Peer Robot, ¿no? Vamos a tratar de ubicarlo. Está aquí ya. Ok, vamos a... Lo que pasa aquí es lo siguiente, que hemos puesto que aparezca en 0.0 y debería ser un poco más arriba, ¿no? Si no se va a aparecer en medio del piso, ¿no? Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si todo está correcto. Pitbot collisions también. Pitbot description. Aquí me por supuesto. Ahí va. Pues, lo que se está detectando que el modelo ya existe. Ya. Vamos a reiniciar gaseo ya. Esperen por favor a que se cierre correctamente el gaseo, porque si no les va a pasar el problema de que el servidor se puede quedar en segundo plano. Danos. Ok, aquí hay algo que está faltando. No debería aparecer. No, que no nos notó ningún error. No debería aparecer. Creo que porque las ruedas no están definidas. Vamos a definir, a insertar lo que sería el join state, ¿ya? Un momento. Ok, lo que me falta aquí, vamos a intentar esto, es setear los parámetros de fricción a nivel de gaseo, ¿ya? Entonces aquí lo tengo, vamos a copiarlo y vamos a ver si funciona. Ahí está. Son tres parámetros, o sea, son, como tengo tres ruedas o tres puntos de contacto del robot con el mundo de gaseo, rueda izquierda link, rueda derecha link y rueda caster link, requiero eh, setear los parámetros, ¿de acuerdo? De fricción. En un momento les explico más o menos rápidamente esos parámetros. Déjenme probar esto. Ok. Ahora, después de eso, ya avanzando más, vamos a setear también un driver para poder conducir a la cebolla. Creo que necesitamos tener todo eso definido. Vamos a probar bien. Entonces, este plugin que estoy insertando me va a permitir conducir al robot. O sea, básicamente me va a habilitar el tópico de CMDB. ¿De acuerdo? Ahora,
En un momento les explico esto, vamos a ejecutarlo a ver si es que funciona. Ahora, lo que también va a hacer este driver es que va a publicar en el tópico join states para que luego Robot State Tracer pueda consumirlos y todo el robot esté completamente definido. Vamos a probarlo, ¿ya? A ver, ahí nos vamos. Ok. Base full free, ¿no? Vamos a buscar si más esto. Base full free. Sabes que todos arriba están en base full free. Ok, está bien. Base footprint. Estamos otro nombre. Ok, aquí está diferente. Vamos a corregir esto. Solo- Aquí está la cebo. Y cuando queremos insertar un modelo, tenemos que eliminarlo, ¿ya? Si no, nos va a aparecer ese error de que el modelo ya está insertado. Vamos a probar esto. Ok, ahí está, ¿ya? Ok, vamos a comentar algunas cosas para retroceder y ver dónde estaba el error, ¿ya? Rápidamente. Vamos a eliminar esto de aquí. Estamos comentando lo que serían los plugins, porque en un momento lo vamos a ver. Y vamos a dejar esto de aquí, ¿no? Los contactos. Y vamos a eliminar esto. Ok, aquí sí aparece el robot, ¿ya? Miren. Entonces, aquí puedo ver que en Pitbot aparecen los enlaces que he declarado como base link, rueda derecha link, rueda izquierda link, ¿de acuerdo? Bueno, en este URF se ha cambiado de chasis link a base link y ahora, aquí no aparece base footprint, ¿ya? ¿Por qué no aparece base footprint? Cuando ustedes declaran articulaciones fijas, es como que Gazebo las va a unir, ¿de acuerdo? No las va a tener separado. Ustedes lo van a poder ver en RBIS correctamente, pero a nivel de Gazebo solamente van a poder ver los enlaces como que los enlaces que son fijos los va a unir, los va a volver uno solo. Como en este caso ha unido Baselink con Base Footprint y lo ha unido solamente en Baselink, ¿no? Y aquí puedo ver las dos articulaciones que aparecen y no puedo ver las articulaciones como que estáticas, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Entonces, ahora, yo tengo varias vistas de aquí. Me voy a ir aquí en la parte de View y puedo ver en la vista de colisiones y puedo ver que las colisiones para cada parte del robot es como debe ser, ¿no? O sea, aquí es un cilindro y pueden ver que aquí aparece una colisión más, que es justamente un elemento que se ha puesto para que el robot esté realmente en equilibrio, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pero esa parte de aquí no tiene una parte visual, ¿no? Por eso si es que yo desactivo la parte de colisiones no se ve, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Las partes de inercias. Cada rueda tiene una parte de inercia que también se puede visualizar, ¿de acuerdo? Ok. Ahora vamos, entonces lo que nos falta ahora es, ya podemos ver el robot en gaseo, ¿de acuerdo? También podemos ver los puntos de contacto si es que queremos, aquí en contactos.
Aquí, ¿no? Hay cuatro puntos de contacto, ¿no? ¿De acuerdo? Las ruedas y las dos caster wheels. Una invisible y la otra visible, ¿no? Ok, ahora, lo primero que vamos a añadir a nuestro robot para que quede completo es una forma de yo poder controlarlo, ¿no? Y aquí entran lo que se conocen como los plugins a nivel de gaseo. Y eh, un plugin conocido es el plugin de conducción diferencial, que lo que me va a permitir es poder insertarle comandos de velocidad al robot y hacer que Gazebo los procese y lo pueda mover. Entonces, para eso, el plugin requiere de varias cosas. Por ejemplo, requiere de qué ruedas van a participar en esta conducción diferencial, que serían en este caso las dos articulaciones que va a tener que mover, ¿no? En este caso, rueda derecha y rueda izquierda y rueda derecha. Luego también, entonces, como el robot diferencial también va a hallar la odometría, o me va a publicar en un tópico de odometría la posición del robot, ¿ok? Para que nosotros, la odometría básicamente es saber dónde se encuentra el robot después de un cierto tiempo, ¿no? Entonces, para yo poder saber esto, en un robot diferencial, lo que define dónde va a estar el robot después de un cierto tiempo es básicamente la cinemática. Y lo que define la cinemática va a ser básicamente las propiedades geométricas de tu robot, como la separación de ruedas y el radio de la rueda. En este caso aquí está la separación de las ruedas del robot y el radio de la rueda, para que se pueda hallar una odometría correcta. Luego también me dice dónde va a publicar o cómo se va a llamar el tópico para yo poder mandarle comandos de velocidad. En este caso, por defecto, CMDB, ¿no? También me dice cómo se va a llamar el tópico donde se va a publicar la odometría, que se va a llamar odometría, odom. Otra cosa interesante, como ya vimos, yo a mi robot, ese es mi robot aquí en el mundo, ¿no? ¿Ok? Pero yo para verlo correctamente en RViz, ¿de acuerdo? Lo que yo requiero aquí, eso es lo que yo requiero es definir un frame, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo definir el baselink. Ahí está. ¿Ok? Ahora, no me aparecen las ruedas en RViz. ¿Por qué? Porque nadie está publicando en Join Stage todavía, porque el plugin de diferencial todavía no lo tengo activado. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. Ok. Ok, ahora, como dijimos, ¿no? Si yo muevo a mi robot, vamos a moverlo, vamos a ejecutar el proyecto, ¿ok? Eso en un rato lo vemos. Y también le tengo que pasar cómo se llama el frame de tu robot. En este caso se va a llamar baselink, ¿no? Aquí le puso baselink, ¿ya? Le podemos cambiar a base to print, pero ya, ok. Luego también me dice que si es que va a publicar los estados de las ruedas o no. Es justamente lo que queremos, ¿no? Queremos que se publiquen los estados de las ruedas en el tópico Join States para que State Publisher lo pueda consumir, ¿no? Y pueda publicar los TFs dinámicos y en RViz lo pueda consumir y se pueda visualizar todo correctamente. Esto sí o sí tiene que estar en true. Vamos a lanzarlo, ¿ya? Ok, pues vamos a irnos aquí, eliminamos primero nuestro modelo y vamos a ejecutar otra vez. Ok, ahí está, ya apareció. Ahora, si yo me voy a un RViz, vamos a revisar esto, y me voy aquí a la parte de cambio ya puedo ver que las ruedas ya aparecen. ¿Por qué? Porque ya hay alguien que está publicando. ¿De acuerdo? ¿Quién está publicando? Gazebo, ¿no? Gazebo está publicando en Join States. Está pasando algo así como esto, ¿no? Algo así aquí hemos dicho que ahí vamos a llegar a esto, ¿no? A esto. En donde ¿quién va a publicar en Join States? Va a publicar Gazebo, ¿no? Gazebo va a publicar en Join States. ¿De acuerdo? De esa manera voy a poder cerrar este hilo y no necesito de esto, ¿no? Y de esa manera todo está correctamente hecho, ¿no? Ok, ahora vamos a revisar los tópicos que tengo disponibles, ¿no? Para eso un nuevo terminal, rows topic list, y aquí puedo ver que tengo varios tópicos a nivel de gaseo. ¿De acuerdo? Entonces, también gaseo también me abre tópicos para que yo pueda interactuar con él, como saber cuáles son los estados de los modelos, cuáles son los parámetros, cuáles son los estados de los enlaces y todo lo demás. Pero lo que me interesa ahorita es CMDB, me interesa o no, y también me interesan los TF static, ya sabemos que lo publica.
Robot Simulation, ¿no? Los tópicos que está publicando Gazebo son dos, CMDBL y Odon. Vamos a irnos a CMDBL, a ver, para mover al robot, ¿ya? Aquí tenemos al robot, ¿ok? Ahí está. Vamos a hacer esto. Ok, vamos a abrir un nuevo terminal aquí. Si no, Ubuntu 20.04. Entonces, tengo que hacerlo así. Ahí tengo un nuevo terminal. Ok, aquí voy a ejecutar un nodo, en este caso run teleop, aquí en el 20. Sí. Ros run teleop. Bueno, ok, ahora vamos a ver aquí también un comando adicional para que también lo conozcan, es poder instalar un paquete determinado. En este caso yo lo hago de la siguiente manera, ¿no? Sudo apt install ROS, la distribución de ROS, que sería Donoetic, guión, y el nombre del paquete. En este caso sería Teleop. Yo le doy doble tap y se me va a autocompletar con todas las opciones disponibles, ¿no? Por defecto, miren chicos, hay 3195 paquetes disponibles a nivel de ROS 1, de los cuales tú tendrás unos 200, ¿no? Por defecto, ¿no? Cuando instalas el ROS, pero hay muchos más que tú puedes ir instalando dependiendo de lo que vayas necesitando. En este caso yo necesito el paquete de Teleop Twist Keyboard. Esto para enviar comandos de velocidad a través del teclado y no estar enviándole un pub, ¿no? Entonces en esto le pongo no, Teleop Twist Keyboard, ¿no? Ahí está. Y lo que va a hacer es instalarse ese paquete, ¿de acuerdo? Lo va a bajar desde el mismo ROS y voy a tener ese paquete instalado. ¿Ok? Vamos, esto rápido, ya está. Ahora ya puedo ejecutar el nodo para poder mandar comandos de velocidad a través del teclado. Te leo, hago un source bash, ¿ya? Porque si no, no se actualiza automáticamente esto. ROS run, te leo, please. Vamos a escribir, te leo, please, keyboard. Ahí está, te leo, please, keyboard.py. Ok, de esa manera yo puedo mover al robot con el teclado, ¿no? Y podemos ver cómo es que se está moviendo, tanto avanzar, de retroceder. Y ahora mismo el movimiento está siendo relativamente bueno. ¿Por qué? Porque no se está como que patinando, ¿no? Y eso es porque hemos definido unos parámetros a nivel de fricción. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Como podemos ver, el robot se mueve en gaseo, pero aquí no se está moviendo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, chicos? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que falta ahí? La rueda sí se está moviendo, ¿no? Pero el robot no se mueve. ¿Alguien? ¿Alguna idea de por qué pasa eso? ¿Qué es lo que falta en RBIS? Chicos, ¿alguna idea de eso? ¿A qué se puede ver? ¿O qué es lo que necesitaría para que se mueva en el Revis? Bueno, lo que hace falta es el fixed frame, ¿no? El fixed frame ahora mismo está en Baselink. Lo que yo necesitaría es por eso que el robot no se va a mover, porque Baselink no se mueve, ¿no? Necesito de un frame donde el robot se mueva relativamente a ese frame. Y en este caso es odometría, básicamente, ¿ok? Pues ahí sí, si yo defino odometría, puedo ver que, y muevo al robot, puedo ver cómo que el robot se está moviendo, ¿no? En este caso sería al revés, ¿no? Vale, avanzo, retrocedo y puedo moverlo y en simulación como en el robot real se está moviendo correctamente, ¿no? Ok, ahora, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿quién está publicando este frame? ¿No? Porque este de aquí es un frame dinámico, ¿no? Que está cambiando, o sea, está cambiando el frame dinámico de baseline a odometría, es un frame que está cambiando. Y básicamente
Debido a a que cambia, a que el robot se está moviendo, ¿no? Y hay algo que está sensando este movimiento. Y justamente eso es esto de aquí, ese parámetro de aquí, ¿no? Vamos a verlo. Estás aquí, aquí. Ok, yo puedo ver aquí que primero hay un tópico donde se publica la odometría. Básicamente la odometría, si yo reviso aquí y hago una revisión de la odometría, ROS Topic Echo Odom, yo puedo darme cuenta que la odometría se está publicando. Y aquí lo que me da es básicamente, la odometría tiene un frame hijo, es Odom, y un frame padre que sería Odom y un frame hijo que sería Baseline. Y aquí me está dando la posición del Baseline, o sea, del robot con respecto a la odometría. ¿De acuerdo? Tanto en posición como orientación. Y también hay una matriz de covarianza. ¿Para qué se utiliza esta matriz de covarianza? Básicamente porque una odometría nunca es exacta, o ningún dato es exacto. Entonces, todo tiene como una matriz de ruido, por así decirlo. ¿Y por qué es importante esas matrices de ruido? Porque luego cuando implementemos algoritmos más avanzados, lo que yo requiero son los modelos de estos ruidos para de alguna manera poder mitigarlos. Entonces, por eso es que requiero las matrices de covarianza, porque es una forma de modelar el ruido y poder conocerlo, cómo es que va funcionando e interactuando en el sistema. ¿De acuerdo? Es por eso que siempre ustedes van a ver que muchos datos a nivel de robótica tienen esas matrices de covarianza. Ahora, lo que está haciendo este parámetro de aquí es odometry frame, es básicamente poder publicar un frame dinámico donde va a llevarte de baseline a odom. ¿Y de dónde saca esos datos que están cambiando? Porque es un frame dinámico, básicamente el tópico, ¿no? Aquí es el tópico, básicamente. Está publicando entonces. A nivel de TFs, chicos, también se pueden publicar TFs estáticos y dinámicos. O sea, no solamente el Robot State Publisher va a publicar en esos tópicos. El Robot State Publisher publica en esos tópicos a partir de dos informaciones. Uno, los TF estáticos lo publica a través mediante mediante el URF, y los TF dinámicos lo publican mediante el tópico Join States, ¿de acuerdo? Pero tú también puedes crear nuevos nodos que publiquen nuevos frames y que se vayan integrando en el sistema, ¿de acuerdo? Eso es posible. Justamente lo que está haciendo este plugin de aquí, ¿no? Está publicando un nuevo frame. Es por eso que ese frame yo lo puedo ver desde aquí, o DOM, y puedo ver cómo es que el robot se está desplazando, ¿no? Ok. Ahora, lo que vamos a insertar ahora es lo que sería gazebo, un sensor, ¿no? Que sería un LiDAR. Para eso utilizo otro plugin que se llama eh, Live Gazebo Ross Laser.s. Entonces aquí voy a simular un LiDAR. Entonces lo que le tengo que pasar primero es la frecuencia de publicación del LiDAR. Va a ser 20 Hz. Luego le tengo que pasar cuál va a ser el ángulo mínimo y el ángulo máximo de división del LiDAR. Le estoy poniendo que sea menos 1,57 a 1,56, que sería básicamente mm, menos 100, menos 90 a 90, ¿no? No, sí, menos 90 grados a 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces solamente va a tener como una apertura de 180 grados, ¿de acuerdo? Le estoy diciendo que en cada muestreo me saque 720 muestras, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que a 20 sería multiplicarlo. En cada segundo lo que me va a arrojar son 720 por 20. Luego le tengo que pasar el ángulo mínimo y máximo de ese LiDAR, ¿de acuerdo? Mínimo es 0,2 y máximo va a ser 10 metros. La resolución, ¿qué tan preciso va a ser ese LiDAR? Luego le tengo que meter algo de ruido. Entonces, si es que yo no le pondría este ruido, vamos a verlo, vamos a comentarlo, la medición va a ser perfecta. Y eso ningún LiDAR lo puede lograr, ¿no? ¿Qué más? Luego le tengo que pasar el nombre del tópico a donde se va a publicar los datos del LiDAR. En este caso solamente le vamos a poner scan. Luego le tengo que pasar dónde va a estar enlazado este LiDAR. O sea, en qué frame. Es por eso que los frames son muy importantes. ¿O en qué sistema de coordenadas? En este caso, nos estoy diciendo que este láser lo simule en el sistema de coordenadas que se llama el Laser Link. Y para eso, en mi robot tiene que haber un enlace Laser Link, ¿no? Vamos a buscarlo. Aquí está, Laser Link. Hay un enlace que básicamente se llama Laser Link, que es un bloque que va a simular el láser, el LiDAR. Y tiene una parte de colisión, tiene una parte inercial y tiene una parte de joint, donde va a estar unido chasis link con respecto al Laser Link. Entonces, ese sistema de coordenadas ya existe. Y simplemente estoy haciendo que este plugin se referencie a ese sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Ok, vamos a lanzar esto. Para esto detengo mi simulación. Aquí veo los modelos, elimino el pitbot, ¿ok? Y vuelvo a lanzar esto.
hay un error aquí. Ok, un momento. Ok, vamos a ver cuál es el error. No, es también esto. Ok, aquí no. Ya que comentar esta línea aquí. Ok, ya está. So, aquí puedo ver que. Ok, vamos a hacerlo grande esto. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, tenemos simulado un LiDAR, ¿de acuerdo? Ahora, profesor, yo estoy viendo que no es menos 90 90. ¿Por qué? Porque están las ruedas, ¿no? Que están interfiriendo con las mediciones. Si te puedes dar cuenta, aquí sí aparecen, ¿no? Las lecturas de no menos 90 90, ¿no? Pero las ruedas están interfiriendo, ¿no? Siempre van a haber objetos en tu robot que van a interferir mínimamente, ¿no? Ahora, ahora mismo ya vimos que la distancia mínima de detección es de 10 metros. Quiere decir que si yo pongo un objeto más alejado de esto, no lo va a detectar, ¿no? Otra cosa, cada cuadrado mide 1 metro, ¿ya? Otra cosa, si yo pongo un objeto dentro de su rango de visión, lo tiene que detectar, ¿no? Es por eso que ahí lo está detectando, ¿de acuerdo? ¿Qué más? También hemos visto que tiene un mínimo de rango, y justamente es de 10 centímetros, justamente está aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? No puede detectar objetos mucho más cercanos de eso, no puede, ¿de acuerdo? Siempre todo LiDAR tiene un rango mínimo de lectura también. Ok, ahora, si yo muestro esto en RViz, que aquí está, y tengo que cambiar aquí, ya vimos, a frame o DOM, ¿no? Y ahí está. Ok. Ahora, lo que yo puedo añadir aquí es un laser scan, ¿no? Para poder ver la data que me está leyendo, ¿no? Y tengo que suscribirme a un tópico, ¿no? Aquí está el tópico, sí. Ok, vamos a hacerlo más grande esto. Y ahí aparece la línea que me está leyendo, ¿no? Básicamente el robot. Ahora, yo puedo añadir más objetos aquí o puedo crear ya todo un escenario, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve aquí. Y si se dan cuenta, las lecturas son perfectas, ¿no? Miren. Y eso nunca lo vas a obtener en tu robot real, ¿no? Para pruebas ideales te puede servir, pero la idea es añadirle ruido a tus sensores, ¿no? Entonces en Gazebo también se puede simular eso. Entonces aquí se le está añadiendo un ruido del tipo gaussiano, que es un ruido muy famoso para poder modelar ruidos a nivel de sensores. Entonces aquí lo vamos a volver a ejecutar para ver cómo es que esto afecta, ¿no? Y vamos a eliminar el pitbull. Ok. Y vamos a compilar otra vez. Y vamos a ver cómo se ve en RViz. Y aquí tengo que añadir láser, ¿no? Láser escape. Ahí está. Y podemos ver que hay un poco de ruido, ya no son perfectas las lecturas, ¿no? Podemos ver que hay algunas oscilaciones que quiere decir que se ha añadido ruido a tus sensores. Entonces, también es una forma de que cuando tú adquieras un LiDAR o quieres integrar un LiDAR a tu robot, primero revisas los parámetros y ahí te van a botar parámetros justamente de cuánto es el ruido o la desviación estándar a nivel de ruido de tu LiDAR, ¿no? Y con esos parámetros tú puedes simular correctamente en Gazebo. La idea es de Gazebo es que tú puedas replicar con bastante confiabilidad o lo más que puedas a tu robot, ¿no? Para que así, cuando tú testes un algoritmo a nivel de simulación, este algoritmo funcione a un 80 90% en un robot real. No va a ser perfecto, ¿no? Entonces ya de ahí justamente se dan algunas calibraciones a nivel de parámetros y hacer que el algoritmo funcione en tu robot, ¿no? Ok, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta? Ok, ok, ya. Entonces, este es el primer paso de poder simular tus robots. Ya puedes tú definir, igual, en GitHub hay varios robots, vamos a ver uno de ellos para que podamos analizarlo, ¿yo? Ok, por ejemplo, hay un paquete ya listo, vamos a poder revisar esto rápido. Ok, vamos a tener esto. Ok, ok, entonces hay un robot famoso que es el Leo Rover y vamos a ver primero si lo tenemos instalado, ¿no? Rospatrice, lo más seguro que no. Vamos a revisar por si acaso. Leo Rover.
y no tengo el paquete, ¿no? Entonces vamos a instalarlo, ¿ya? Entonces para esto hago un sudo apt, ya vimos, para poder instalar el paquete, sudo apt install ROS Noetic. Este comando funciona para cualquier versión de distribución de ROS, sea ROS 1 o ROS 2. Yo simplemente aquí tienes que poner la distribución y listo. Y aquí leo sudo apt install ROS Noetic install, ¿no? Aquí está. Leo y ahí puedo ver que hay un montón de paquetes. Entonces, bueno, vamos a instalar el Leo por defecto y esto lo que va a hacer es instalar la mayor cantidad de paquetes, ¿no? Este robot es algo como este de aquí. Creo que revisamos la otra clase también, Leo Rover. Y aquí está, ¿no? Está aquí, el GitHub, aquí está. Todos los GitHubs están ahí en open source, los van a poder encontrar rápidamente. Y aquí lo que me interesa es el Leo Count. A ver, aquí está. Y aquí vamos a ver el description, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo me voy a URF, puedo darme cuenta que, en primer lugar, a ver, ok, me voy a URF y aquí la única diferencia es que ellos usan Sacro, ¿de acuerdo? ¿Qué es Sacro? Sacro básicamente es una forma de ordenar tu URF, ¿no? Como yo les dije en otra clase, URF es muy amplio, o sea, tu archivo puede llevar 1000 líneas, 500 líneas fácilmente. Entonces, la idea es como que tener ordenados esos archivos para que sea mucho más escalable, mucho más mantenible a largo plazo, ¿no? Entonces, la idea de esto es, por ejemplo, aquí en el robot que simulamos tenemos ruedas. Las dos ruedas son similares, ¿no? La única diferencia de esas ruedas, ¿cuál es? Es que una rueda está, el join de la rueda está, uno está a la derecha y otro está a la izquierda. O sea, hay un parámetro que cambia. Todos los parámetros son iguales para ambas ruedas. Entonces, lo que yo podría hacer es hacer como una función de la rueda y luego poder llamar a esa función dos veces, únicamente cambiando ese único parámetro que haya definido del join, ¿no? A nivel en el eje Y, ¿no? Entonces, eso básicamente me va a permitir hacer sacros. Básicamente me va a permitir crear macros, donde yo voy a definir macros, algo así como estos y cada vez los puedo hacer mucho más óptimos. Y luego en mi archivo principal de sacros, de sacros simplemente llamo a esos macros, ¿no? De esta manera, sacro include y empiezo a llamar macros, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera tengo como que un orden a nivel de mi robot también. Entonces eso es lo que utiliza, la mayoría de los proyectos que estén bien elaborados utilizan lo que significa, lo que serían sacros, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ahora, si yo veo aquí, me voy a URF, por ejemplo, aquí al menos no están tan ordenados, otros lo ordenan como que sacros para las ruedas, sacro para el chasis, un sacro para los sensores, otro sacro para propiedades de gazebo, otro sacro para materiales, y así. Entonces tiene muchos sacros, entonces donde ya rápidamente puedes encontrar las cosas y ver cómo está elaborado o definido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo irme a macros y aquí no, en la parte, por ejemplo, de visual. Puedo darme cuenta que se está declarando, no les, Sacros simplemente es como les digo, eso, encapsular partes del código y ya. Lo que me interesa es básicamente ver cómo está declarado la parte del enlace, ¿no? Aquí está un enlace. Otra cosa, chicos, miren, si se dan cuenta, aquí tu enlace tiene como cosas como signo de dólar y llaves. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve básicamente para que yo cuando llame al URF yo le voy a pasar esos parámetros. Así como un launch, yo puedo pasar esos argumentos que cambian el comportamiento de tu RF. ¿Para qué sirve esto, básicamente? Por ejemplo, imaginemos que tú tienes un robot que tiene dos cámaras, ¿ya? O tiene una cámara del tipo A y otra cámara del tipo B, dependiendo si tú quieres usar para segmentación o para navegación, no sé. Puedes ponerle dos cámaras. Entonces, la idea sería que cuando tú lances tu robot, tú puedas decidir si es que vas a lanzar tu robot con la cámara A o con la cámara B. Entonces, para eso me sirven los argumentos a nivel de URDF, que yo puedo crear dentro del URDF. Bueno, en este caso, dentro del URDF no te permite, sino dentro de Sacro. Sacro te da como que varias formas más. Una de ellas es que tú puedas trabajar con argumentos y tú puedas llamar aquí a los argumentos. De tal manera que después, cuando llames a tu URDF, tú le puedas pasar esos argumentos y le puedas decir, ¿sabes qué? Quiero que en este caso la simulación se levante con la cámara del tipo A. Y en otro caso será con la cámara del tipo B. Entonces, de esa forma puedes hacer que tu robot sea mucho más moldeable. ¿De acuerdo? Y también esto me va a servir para poder llamar varias veces a la misma función. ¿Por qué? Porque si es que yo voy a llamar un enlace dos veces,
el nombre de ese enlace tiene que ser distinto, porque no puede haber dos enlaces con el mismo nombre. Entonces, aquí sí o sí tengo que poner un parámetro que me diga básicamente si es que va a ser una rueda izquierda o si va a ser una rueda derecha. ¿De acuerdo? Lo que más me interesa aquí es la parte visual, miren. En la parte visual, en la parte geométrica, yo estoy declarando un mesh. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente le estoy pasando un file, un archivo. Ese archivo lo está extrayendo de Leo Description de la carpeta Models, donde hay un archivo del tipo DAE. Me voy aquí a rocket.die. Es aquí. Ok, porque no se puede. Ok, ok, otra cosa. A nivel de archivos compatibles con ROS, nosotros hemos visto que se puede usar STL, ¿no? STL o se puede usar como que archivos OBG, que son formatos de SolidWorks. Entonces, el problema de esos archivos es que sí son compatibles con ROS pero no, y con Gaseo, pero no son 100% compatibles. Entonces, cuando tú creas un modelado en 3D en SolidWorks, tú puedes definir material, puedes definir texturas, ¿no? Hacer que la pieza sea mucho más realista. Entonces, cuando tú inyectas este modelo STL a Gaseo, Gaseo no va a reconocerte esas propiedades a nivel de texturas ni de colores. ¿De acuerdo? Entonces, el que es... Ahora, ¿a qué viene esto? Esto viene a que la filosofía de ROS es open source. Entonces, la filosofía open source es como que cuando hay un software de open source, solamente se relaciona con softwares de open source. Es por eso que ROS funciona en Linux, que es open source. ROS es open source. Es por eso que RBIS es open source. Eh, NAP2 es open source. Ahora, si es que ROS quiere ser compatible con un sistema de diseño, no lo voy a hacer con SolidWorks, porque SolidWorks no es open source, es licenciado, ¿no? Es Inventor igual. Entonces, ¿cuál es el software open source a nivel de diseño? Se llama Blender, que es open source, que se puede instalar en Linux y también en Windows. Y lo que te arroja Blender como este archivo es el punto .dai. Es por eso que Gazebo es 100% compatible con los archivos .dai. Entonces, si tú le pones un archivo .dai, te va a sacar las texturas y te va a simular todo eso, ¿no? De manera correcta. Ahora, si le pones STL, vas a tener que tú añadirle colores como que neutros o colores completos en Gazebo. No se va a ver tan bien, ¿no? Por eso podemos ver que aquí, bueno, esto de aquí, por ejemplo, para que se pueda simular todas esas texturas, como puedes ver, o todo este brillo, tú le tienes que pasar archivos DAI. ¿De acuerdo? Ok, ahora. Lo que me interesa es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿ya descargó? Sí, ya descargó. Sí. Ok, ya descargó. Vamos a lanzarlo, a ver. Browse Launch, Leo Gazebo. Vamos a ver si ya tengo el paquete. Dos packlist. Vamos a irnos a Leo. A ver, 2 minutos. Ok, aquí está Leo. Leo. Ok. Me falta instalar Leo Gazebo, ¿ya? Ok, acabo instalando esto. Ok. Entonces, lo que quería que vean es lo siguiente, ¿no? Cuando yo voy al URF, ¿dónde estás? Estás a macros. Me voy aquí. Entonces, aquí, si pueden darse cuenta, en la parte visual es un mesh. Pero, si se dan cuenta, aquí en la parte de colección también es un mesh. Entonces, ustedes miran, profesor, pero tú dijiste que no puede ir un mesh. Pero dense cuenta, la diferencia es que aquí utiliza un rocker.dae y aquí utiliza un rocket outline.stl. Quiere decir que ese archivo va a ser mucho más sin detalles, básicamente. No me refiero a detalles de texturas, ¿no? Sino a detalles geométricos. Por ejemplo, si lo vemos, creo que lo vamos a poner rocket.dae, rocket.outline. ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces yo puedo ver aquí, creo que sí tiene un viso. Aquí está, rocket.outline. Miren, dense cuenta. Aquí la pieza que une, básicamente, aquí se pone en la rueda, aquí se pone en la rueda. Son piezas geométricas ya sin detalles, ¿no? O sea, se han quitado la mayor cantidad de detalles y se ha hecho que la rueda, que es circular y que tiene muchas, no sé, cientos de lados, sea simplemente algo mucho más sencillo que tenga 6 lados. Y la cuestión es que ese archivo o este cuerpo va a ser usado para que el robot pueda colisionar con otros objetos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Hacer un archivo muy bien hecho para la parte visual y hacer que ese archivo sea mucho más sencillo, sin detalles, para la parte de colisión. Y así tu robot pueda funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo no le ponga esto de aquí, le utilice un poliedro simple, como un prisma. Sería todo este prisma, ¿no? Entonces, cuando el robot quiera atravesar, por ejemplo, aquí pongo una cajita pequeña. Y cuando el robot quiera atravesar esa caja pequeña, como la parte de colisión está definida de forma compacta, el robot se va a chocar.
Es por eso que es importante que yo defina al menos una parte de colisión, pero que sea bastante comprimida o sin detalles, ¿no? Ok, aquí. Ya chicos, ya se nos acabó el tiempo. La siguiente clase les muestro eso del Lego Rover, ¿de acuerdo? Y la siguiente clase es ya la clase, la última clase. Vamos a estar viendo sobre un poco sobre el modelado del robot diferencial y también para mostrarles eso de aquí, ¿no? Y si quieren que toque algún tema en específico, me avisan, por favor, y con gusto les explico algunos detalles más sobre robótica. Chicos, entonces nos vemos el día lunes para la última clase. Gracias por su atención y ya, voy a actualizar el código. GitHubs. Voy a hacer un commit, -m, clase 7, ¿no? Y aquí haré un git push, ¿no? Y ya para que tengan el código actualizado. Ya chicos, gracias, eso sería todo, me importa. Ah, ya, roadmap, ya aprendan, no se preocupes. Para la siguiente clase les doy el roadmap, ¿ya? Ya chicos, cuídense, nos vemos. Ahí lo anoto, gracias.